a lo largo del curso de estructura de datos hemos revisado algunas estructuras que nos han permitido poder trabajar con memoria dinámica, poder trabajar con estructuras de tipo clase y hemos trabajado también con recursividad. Todos estos elementos los vamos a utilizar ahora cuando estamos trabajando con árboles binarios de búsqueda. Entonces vamos a revisar un primer código en el cual vamos a utilizar un nodo pensando que tiene la key como información. Posterior a eso vamos a revisar un código en el cual ya vamos a tener cada módulo separado con su key para poder trabajar la información y poder darle algún uso más práctico. Pero revisemos el código simple primero en C++. Bien, lo primero que vamos a hacer, vamos a partir desde un código en blanco y vamos a construir nuestro nodo. El nodo tiene la particularidad de funcionar tal cual lo hemos hecho en ocasiones anteriores con las listas, y vamos a tener una información que para el caso de simplicidad vamos a ocupar un info que va a ser nuestra llave y también va a ser nuestro dato a utilizar o a mostrar. Lo segundo que vamos a realizar, vamos a construir entonces los punteros que van a ser nuestros hijos. Vamos a construir un puntero que va a ir por el lado izquierdo y vamos a construir también un puntero que va a ir por el lado derecho. Estos punteros van a ser los que se van a relacionar posteriormente para poder generar nuestra estructura de árbol. Lo siguiente es definir nuestro tipo de árbol, en el cual vamos a tener nuestro nodo que va a ser de tipo puntero y va a ser llamado AB. Y con esto vamos a tener nuestra lista de datos. Ahora continuamos generando nuestra variable local en la cual vamos a tener nuestro árbol. A él le vamos a llamar T y va a ser de tipo AB. Ahí sí. Inicializamos nuestra variable T con null. Eso tendríamos nuestra primera parte del código. Podemos comenzar a operar. Ahora vamos a continuar y nuestra primera función que vamos a crear va a ser la función de inserción. Generamos nuestra función insertar AB que va a retornar un tipo void. Internamente vamos a pasarle los parámetros de nuestra lista AB. Y también le vamos a insertar, vamos a colocar como parámetro el valor a insertar. Este tipo va a ser de tipo int. Esta inserción va a ser utilizada mediante recursividad. Entonces nuestra primera condición que tenemos que ver si el árbol que viene es distinto de nulo. Si es distinto de nulo, si es igual a nulo, vamos a insertar el valor. Y si es distinto de nulo, vamos a seguir una recursividad recorriendo por los árboles. Entonces, si nuestro árbol es nulo, vamos a crear el nodo, colocamos la información, en el info le colocamos el valor, y por el lado derecho, tanto por el lado izquierdo, vamos a inicializarlos en valor nulo. Con esto tendríamos nuestro primer nodo y sería la inserción y tendríamos una estructura ya válida para poder hacer la recursividad. Una vez que ya tenemos lista nuestra condición de nulo, continuamos y vamos a la condición de cuando esta lista no es nula. Si no es nula, vamos a recorrer por alguno de los dos extremos. Podemos ir por el lado izquierdo o por el lado derecho. Eso va a depender de cómo queramos construir nuestra estructura. Entonces para este caso vamos a ir considerando si es que el valor es menor que el valor que tenemos y vamos a recorrer entonces
por el lado izquierdo. Si el valor que estamos insertando es menor que el valor actual de la lista, vamos a seguir recorriendo por el lado izquierdo hasta que encontremos el valor. En caso contrario, vamos a recorrer por el lado derecho. Seguimos con nuestro else. Y ahora hacemos la segunda llamada a la recursividad, pero en este caso lo vamos a hacer por el lado derecho. Ahí sí. No necesitamos esta llave, podemos achicar un poquito más nuestro código. Vamos a ordenar un poco. Quitamos esta línea y estamos. Eso sería entonces nuestra función de insertar. Para hacer la prueba de los datos, vamos a construir también la función de recorrido y lo vamos a hacer con un preorden. Esta función preorden va a tener como parámetro de entrada el árbol AB y vamos a dejarlo en la variable t. Como ya habíamos revisado en el preorden, lo que va a hacer, va a mostrar los datos y luego va a seguir procesando. Entonces nuestro código quedaría, también utilizando recursividad, con t distinto de nulo, y si es distinto de nulo, imprimimos lo que tenga nuestro árbol en ese nodo. Entonces, -info, mostramos, vamos a colocar un espacio acá para que nos quede un poco más ordenado el código en la visualización, y ahora llamamos a preorden por el lado izquierdo. Luego que termina el procesamiento por el lado izquierdo, va por el lado derecho. Entonces, por cada instancia de recursividad, siempre va a ser la primera instancia de imprimir, ir por el lado izquierdo y ir por el lado derecho posteriormente. Continuamos con el código y ahora vamos a hacer la inserción de algunos datos para tener información de visualización. Llamamos a nuestra función, le pasamos el árbol t, pasamos el 10, el 15, el 5, un 2, con distintos números para que vaya recorriendo por algún lado, el 28, el 7, y mostramos los datos invocando la función preorden. Con eso ya tenemos nuestro primer ejemplo de inserción y recorrido de datos de un árbol binario de búsqueda. Ahora, como ya vimos nuestra función recursiva de preorden, y como sabemos que los cambios que tenemos que hacer para que sea un inorden y un postorden son solamente mover el procesamiento, en este caso vamos a trabajar con la inorden y la impresión o el procesamiento lo vamos a colocar entre medio. En el postorden, lo único que vamos a hacer, también como a diferencia del preorden, es que el procesamiento se va a hacer luego de que haya recorrido el lado izquierdo y el lado derecho de nuestro árbol binario. Con esto ya tendríamos entonces tres formas de recorrer el árbol completo en base a la recursividad. Ahora revisaremos algunas funciones especiales que nos van a ayudar a operar con árboles y son una de las funciones que más vamos a utilizar durante el curso. Entonces, si entendemos este proceso, vamos a ver cómo podemos operar. La primera va a ser la cantidad de nodos. En la cantidad de nodos vamos a retornar un valor de tipo entero, vamos a pasar como parámetro el AB, que es un árbol, en la variable t. Vamos a ocupar también recursividad y esta recursividad lo vamos a utilizar como siempre con un t igual a nulo. Si es igual a nulo, vamos a retornar 0.
porque nos interesa la cantidad de nodos. En caso contrario, vamos a retornar 1 más, ahí sí, la cantidad de nodos. Y vamos a recorrer nuestro árbol por el lado izquierdo y luego lo recorremos por el lado derecho. Ahí tendríamos nuestra primera función entonces de cantidad de nodos. Continuamos con nuestras funciones especiales y ahora vamos a construir una segunda función. Ahora vamos a construir la función hojas. La diferencia con la función anterior es que la primera revisaba la cantidad de nodos y ahora vamos a ver la cantidad de hojas. Las hojas son los que no tienen padre, ¿verdad? Entonces, utilizando la misma recursividad y que ya nos da luces de cómo va a ir operando, hacemos el distinto de nulo, retorna 0 y vamos a preguntar si nuestro nodo actual por el lado izquierdo es igual a nulo y también si nuestro árbol, nuestro nodo por el lado derecho es nulo, estamos hablando de una hoja. Entonces, para este caso vamos a retornar 1, porque llegamos al nivel final. Pero ahora tenemos que seguir con la recursividad y en caso de que no sea una hoja, vamos a seguir recorriendo, llamamos a nuestra función recursiva hojas y vamos a recorrer por el lado izquierdo y posteriormente por el lado derecho. Ahí sí, por el lado derecho. Tenemos nuestra segunda función. Ahora vamos a hacer otra función en la cual vamos a contabilizar todos los nodos que no son hojas, es decir, que tiene uno o dos hijos. También pasamos con el mismo parámetro del árbol binario, lo dejamos en la variable t y preguntamos si t es igual a nulo. Bien, ahí sí, retornamos 0. Esa va a ser nuestra condición de salida. Y ahora vamos a preguntar si nuestro nodo izquierdo, es decir, si nuestro nodo por el subárbol izquierdo es igual a nulo y el lado derecho es igual a nulo. Vamos a hacer ahora la condición contraria, vamos a retornar 0. Else, entonces retorna, vamos a hacer las mismas condiciones anteriores, solo que ahora vamos a retornar 1 para esta condición. Entonces colocamos return, llamamos por el lado izquierdo, nuestra función recursiva no hojas, t, flechita izquierdo, más 1, más no hojas por el lado derecho. Ahí sí, tenemos entonces nuestra función. Contabilizaría entonces todos los nodos que tienen por lo menos un hijo, que es la diferencia de las hojas que no tienen ningún hijo. Ahora vamos a construir otra función que también nos va a utilizar, que vamos a utilizar y es bastante práctica, que es el cálculo de la altura de un árbol binario. Entonces, para la altura pasamos los parámetros, preguntamos si t es igual a nulo. Bien. Vamos a retornar menos 1, sabiendo que nuestra altura siempre va a partir desde el primer nodo raíz. Entonces, else, vamos a guardar esta información de la altura del subárbol izquierdo y del subárbol derecho. Entonces creamos una variable ATI en el cual tenemos la altura, y la altura también lo va a hacer de forma recursiva por el lado izquierdo.
y en la variable HD dejamos la altura por altura, ahí sí, por el lado derecho. Ahora vamos a ver cuál de las dos alturas es mucho más alta. Entonces preguntamos si la altura izquierda es mayor que la altura derecha. Vamos a retornar 1 porque estamos sumándole 1 más el elemento por cada recorrido más la altura izquierda. En caso contrario vamos a retornar 1 más la altura derecha. Entonces la altura que sea la mayor altura de las dos más 1 va a ser nuestro elemento. Bien, vamos a visualizar entonces estos datos, estas funciones que hemos creado. Apoyados en el CEUT, imprimimos entonces nuestra información. Tenemos nuestro postorden. Ahora el inorden. Hacemos un CEUT y vamos a mostrar cada uno de estos, nuestras funciones que recién acabamos de crear. Partimos por la cantidad de nodos, pasándole la variable t que contiene nuestro árbol. Segundo, la función que contiene las hojas. Vamos a ocupar el mismo código de arriba. Ordenamos un poco el código. Vamos a aprovechar el código y llamamos a nuestra siguiente función. Ahora no hojas. Y la altura. Ahí está la altura. Para que quede un poco más ordenado el código vamos a colocar un espacio y vamos a indicar cada cual qué información tiene cada línea. Bien, ponemos un espacio, ahora no hojas, abajo, correcto, y la altura. La idea es que cuando vayamos programando, para que se nos haga más fácil la visualización y prueba, tenemos que ir imprimiendo la información que estamos trabajando. Bien. Para que visualmente quede un poco más ordenado, vamos a poner un salto de línea. Y veamos nuestra impresión final. Acá vamos a poner que esa es la impresión en preorden, posorden, ahí sí, y en inorden. Correcto. Y con eso ya entonces tendríamos nuestro código para poder operar. Bueno, espero que hayan entendido el concepto. Luego vamos a revisar cómo podemos hacer esto utilizando el árbol también con objetos. Nos vemos en el siguiente objeto de aprendizaje.